Soy Jessica, y hasta que cumplí los 28, lo más emocionante que me había pasado era cuando la firma de contabilidad donde trabajaba cambió de peces a Max. Nada realmente apasionante, la verdad. Pero entonces, una noche en la fiesta de cumpleaños de una amiga, todo cambió drásticamente. Estaba de pie en una esquina de una sala abarrotada de gente, sujetando un refresco y sintiéndome incómoda con este vestido demasiado ajustado que había elegido. La música estaba alta, demasiado alta para hablar, pero aparentemente perfecta para él. Andrés. Era más alto que la mayoría, y supongo que esa fue la razón por la que me vio. Se acercó con confianza, acelerando mis pulsaciones de repente. Hola, eres Jessica, ¿verdad? Su voz era clara, incluso por encima del estruendo de la música. Sí, ¿y tú eres? Pregunté, intentando sonar lo más tranquila posible mientras tomaba un sorbo de mi bebida. Andrés. Te he visto por aquí. ¿Te importa que te acompañe? No esperó una respuesta, simplemente se quedó a mi lado. En absoluto, dije, apenas audible por encima de la canción pop que salía a todo volumen por los altavoces. Así que, Jessica, ¿qué te trae por aquí esta noche? Preguntó casualmente, aunque su mirada parecía concentrada en mí. Simplemente he venido para el cumpleaños de Karen. ¿La conoces? Sí, fuimos juntos a la universidad. Siempre me invita a estas cosas. No puedo decir que no, ¿verdad? Se encogió de hombros, y ambos reímos. Se sentía fácil, natural. Lo entiendo. Trabajo con ella. Es difícil decirle que no, respondí. Contadora, ¿verdad? Lo mencionó, asintió como si ya lo supiera. Sí, esa soy yo. Los números son lo mío, bromeé, aunque nunca he encontrado las hojas de cálculo realmente divertidas. Suena emocionante, dijo con una sonrisa, y no pude saber si estaba bromeando o no. Oh, totalmente. Todo son fiestas salvajes y grandes apuestas en el mundo de la contabilidad. Reímos de nuevo, y por primera vez, me sentí cómoda hablando con alguien que parecía genuinamente interesado. ¿Quieres tomar un poco el aire?, preguntó, señalando hacia el patio trasero. Asentí, contenta de escapar del ruido. Afuera, el aire fresco era refrescante. Entonces, ¿qué trae a un chico como tú a una fiesta como esta? Pregunté, tratando de sonar segura. Solo buscaba pasar un buen rato, dijo con una sonrisa. Tal vez también buscaba a alguien interesante con quien pasar el rato, añadió con una sonrisa que hacía que las comisuras de sus ojos se arrugasen. Charlamos de todo y de nada, películas, libros que nos gustaban, y como él estaba interesado en el diseño gráfico, pero atrapado en un trabajo que no le gustaba. Sentí como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando la noche llegaba a su fin, sacó su teléfono. ¿Me das tu número? Me gustaría mucho volver a verte, Jessica. Dudé por un segundo, no estaba acostumbrada a este tipo de atención, pero algo en él me hacía sentir bien. Claro, dije, tecleando mi número en su teléfono. Sonrió, su rostro iluminándose. Genial. Te llamaré. Deberíamos salir. Solo nosotros dos. Me parece bien, conseguí decir, con el estómago dando vueltas. Le vi marcharse, todavía sin creer que esta era mi vida ahora. Quizás cumplir 28 años no era tan malo después de todo. Quizás era solo el comienzo de algo maravilloso. Los días posteriores a la llamada de Andrew pasaron como un torbellino, y antes de darme cuenta, ya estaba preparándome para nuestra primera cita. Los nervios me carcomían por dentro. No tenía mucha experiencia en citas, la verdad. Elegí un sencillo vestido azul. Nada demasiado elegante, pero esperaba verme bien. Andrew llegó justo a las 9 en punto. Su coche era un sedán limpio y bien cuidado, nada ostentoso, pero le iba perfecto. Cuando entré, me sonrió, y era esa clase de sonrisa que te debilita las rodillas. Estás preciosa, Jessica, me dijo. Gracias, murmuré, sintiendo que la cara se me ponía roja. Tú también estás muy bien. Fuimos a un pequeño y acogedor restaurante australiano que conocía. La comida olía de maravilla, pero los nervios me tenían el estómago hecho un nudo. Él pidió pasta con una salsa sofisticada, y yo me decidí por una simple marinara. Así que,
Jessica, cuéntame algo sobre ti que nadie más sepa, me preguntó, enrollando los espaguetis con facilidad. Me reí entre dientes, más concentrada en jugar con la comida que en comerla. Bueno, soy bastante aburrida, pero no mucha gente sabe que puedo resolver un cubo de Rubik en menos de un minuto. Alzó las cejas con sorpresa. ¿De verdad? Eso es bastante impresionante. Tendrás que demostrármelo algún día. Claro, dije, empezando a relajarme. ¿Y tú? ¿Tienes algún talento oculto? Hago unos burritos de desayuno que te mueres, dijo con una sonrisa. Los mejores que probarás en tu vida. Te creo. Quizás puedas demostrármelo algún día, le respondí en broma. La conversación fluyó con facilidad, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Las siguientes semanas pasaron volando mientras pasábamos más tiempo juntos. Andrew venía a verme después del trabajo, o yo lo encontraba para almorzar cerca de su oficina. Me presentó sus lugares favoritos de la ciudad, joyas ocultas que nunca antes había notado. Nunca había notado la ciudad así antes. Sentía que la estaba viendo por primera vez, con otros ojos, más colorida, más viva. Las cosas se pusieron serias cuando Andrew me invitó a conocer a sus padres, Charles y Shirley. Vivían en una casa pequeña pero acogedora, llena de fotos familiares y pequeñas decoraciones. Tan pronto como entramos, Shirley me abrazó con fuerza. Oh, hemos oído hablar tanto de ti, querida, dijo, sonriendo cálidamente. Es encantadora, mamá, dijo Andrew, y pude ver que estaba feliz. Nos sentamos a cenar, y la conversación fluyó con facilidad. Así que, Jessica, Andrew nos cuenta que eres contadora. Debe ser interesante, dijo Charles mientras me pasaba las patatas. Tiene sus momentos, respondí. Mayormente solo números, pero me gusta el orden. ¿Y cómo está tu familia?, preguntó Shirley, genuinamente interesada. Están bien, gracias. Mi padre es empresario, siempre ocupado, pero me ha apoyado mucho. Todo estaba sucediendo rápidamente, pero se sentía bien. Era como si toda mi vida me hubiera llevado a este momento. Por primera vez, sentí que alguien realmente me veía, no solo como una contadora común, sino como algo más, como alguien especial. Unos meses después de nuestro vertiginoso romance, Andrew y yo estábamos paseando a orillas del río. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, dándole a todo una belleza de postal. Jessica, he estado pensando, dijo Andrew, deteniéndose y girándose para mirarme. Sí, pregunté, sintiendo que el corazón empezaba a latirme más rápido. No quiero esperar más. Sé que esto es rápido, pero ¿quieres casarte conmigo? Así, de repente, mi mundo cambió. Sin dudarlo ni un segundo, dije, sí, Andrew. Me casaré contigo. El torbellino no se detuvo ahí. Poco después, presenté a Andrew a mi padre, y se llevaron de maravilla desde el principio. Me sentí aliviada y feliz de que mi papá, a pesar de ser un poco reservado, conectara tan bien con Andrew. Su aprobación significaba mucho para mí. Mi padre siempre valoró la honestidad de Andrés y cuánto se preocupaba por mí. Es un buen hombre, Jessica me dijo, dándome su aprobación, que significaba el mundo para mí. Así que nos casamos. No fue una boda enorme ni lujosa, pero era perfecta para nosotros. Incluso me encantó cómo me veía con mi vestido de novia, algo que no esperaba. Compartí fotos en las redes sociales, feliz de compartir mi alegría con amigos y familiares. Después de la boda, la vida no se ralentizó, sino que se aceleró. Apenas tuvimos tiempo para disfrutar de nuestra vida de recién casados cuando Andrés sugirió algo importante. Oye, Jessica, he estado pensando, me dijo una noche mientras desempacábamos otra caja de regalos de boda en nuestro pequeño apartamento. ¿Qué te parece si nos mudamos con mis padres? Me detuve, sosteniendo una taza de café. ¿Vivir con tus padres? Asintió, con cara seria. Sí, se están haciendo mayores, y me sentiría mejor si estuviéramos allí para ayudar. Además, nos ahorraría dinero en alquiler. Tenía sentido, supongo. Pero mudarme con mis suegros, eso parecía algo sacado de una comedia de situación. ¿Estás seguro de que querrían que estuviéramos allí todo el tiempo? Pregunté.
Absolutamente, respondió Andrés con confianza. Mamá lo ha estado insinuando desde que nos comprometimos. Será bueno. Confía en mí. Así que, 3 semanas después, llegamos a la casa de sus padres con todas nuestras cosas empacadas en cajas. La madre de Andrés, Shirley, ya estaba en el porche, saludando incluso antes de que saliéramos del coche. «Oh, Jessica, estamos tan emocionados de tenerlos a ambos aquí», exclamó, abrazándome con fuerza. Charles, el padre de Andrés, le dio una palmada en la espalda. «Bienvenidos a casa, hijo. Y tú también, Jessica». La casa era acogedora pero llena de muebles antiguos que parecían pertenecer a un museo de los años 60. Forcé una sonrisa, pero ya extrañaba nuestro pequeño apartamento. Andrés lo notó. «Va a ser genial, ya verás», susurró mientras llevábamos las cajas adentro. Los primeros días fueron un gran ajuste. Shirley siempre estaba cerca, constantemente entrando a nuestra habitación para preguntar si necesitábamos algo. «Solo me aseguro de que estén cómodos», decía mientras yo trataba de no sentirme incómoda por la falta de privacidad. Una noche, todos nos sentamos a cenar, Andrés, yo, Charles y Shirley. La conversación fue bastante aburrida hasta que Andrés soltó una bomba. «Entonces, la casa necesita algunas reparaciones importantes», dijo casualmente a mitad de un bocado de pastel de carne. Casi me atraganto con mi puré de papas. «¿Reparaciones?» «Sí. El techo está en mal estado, y la fontanería es antigua», explicó. Charles asintió seriamente. «Estábamos pensando», continuó Andrés, evitando mi mirada, «que tal vez todos podríamos contribuir para los costos». Miré a Shirley, que de repente estaba muy concentrada en su plato. «¿Todos?», pregunté. «Bueno, acabo de recibir un recorte salarial en el trabajo», murmuró Andrés. «Así que estoy un poco corto ahora mismo». Ahí estaba. Sentí un nudo en el estómago. «Veré qué puedo hacer», dije, aunque quería decir mucho más. Shirley levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Oh, Jessica, eso sería de gran ayuda. Eres un ángel». Las siguientes semanas fueron una confusión de contratistas y reparaciones. Escribí cheques y sonreía a través de los dientes apretados mientras Shirley hablaba maravillas de lo bien que se veía la casa. Charles me dio una palmada en la espalda. «¿Realmente eres parte de la familia ahora, Jessica? ¿Es parte de la familia?» «Más bien la parte que paga por todo». Me sentía cada vez más como una chequera andante que como una hija. La casa, aunque bonita, no era mía, y sin embargo, estaba vaciando mis ahorros para mantenerla en pie. Era un sacrificio que hacía por Andrés, por nuestro matrimonio, pero cada día sentía que me alejaba más de mí misma. La pequeña Jessica que soñaba con una vida simple, un hogar propio y libertad financiera se estaba perdiendo entre facturas, goteras y muebles antiguos que no combinaban con nada. Necesitaba hablar con Andrés, necesitaba que entendiera cómo me sentía, antes de que el resentimiento terminara por consumirnos a ambos. Después de un día particularmente agotador, lleno de decisiones costosas, me desplomé en la cama, completamente exhausta. Andrés entró y se sentó a mi lado. «Gracias por encargarte de todo esto, Jessica», dijo, con un tono que casi parecía sincero. «No importa», mentí, mirando al techo. Simplemente no me imaginaba que costaría tanto. Me apretó la mano. «Valdrá la pena. Esto es por nuestro futuro, ¿verdad?» «Nuestro futuro», repetí, sin estar realmente segura de quién era el futuro que estábamos construyendo. Mientras estaba allí acostada, escuchando la respiración constante de Andrés, no pude evitar preguntarme si mudarme había sido la decisión correcta. Pero ya no había vuelta atrás. Estaba metida demasiado hondo, y tenía que llegar hasta el final, sin importar el costo. Después de las renovaciones, la casa quedó espectacular, como sacada de una revista. A pesar de la tensión financiera, sentí un pequeño orgullo al contemplarla. Decidimos hacer una pequeña cena para celebrarlo. Solo nosotros 5. Pero fue entonces cuando las cosas dieron un giro inesperado. En medio de la cena, mientras reíamos y compartíamos historias, Shirley de repente se quedó en silencio. El ambiente cambió, y la habitación se sintió pesada. Miró a Carlos, luego a nosotros, con los ojos llenos de lágrimas.
Tenemos que contarles algo importante, dijo, con la voz temblorosa. Andrés y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo que se me formaba un nudo en el estómago. Carlos suspiró profundamente. La casa está fuertemente hipotecada. Debemos $550.000, y si no lo pagamos en 3 meses, el banco se la quedará. Mi tenedor cayó sobre mi plato. ¿Qué? ¿Quieres decir que después de todas las reparaciones que acabamos de pagar? Shirley comenzó a llorar. Estábamos avergonzados. Pensamos que podríamos manejarlo, pero después de todas las reparaciones, simplemente no hay manera. Sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla. Todo el dinero, todo el esfuerzo, por una casa que ni siquiera estaba a salvo de ser embargada. Entonces, ¿qué estás diciendo ahora?, pregunté, con la voz más aguda de lo que pretendía. Andrés vaciló, evitando el contacto visual. Esperaba que tal vez. Jessica, ¿podrías hablar con tu padre? ¿Estás hablando en serio?, espeté, elevando la voz. Pedirle a mi padre $550.000. Es que, con su ayuda, la casa estaría segura para nosotros, para nuestro futuro, dijo Andrés, suplicando. Los sollozos de Shirley se hicieron más fuertes, y me sentí como la mala de esta loca situación. Por favor, Jessica, gimió ella. Esta es nuestra casa. Hemos pasado décadas aquí. Estaba furiosa, pero sus lágrimas y desesperación me doblegaron. Lo pensaré, murmuré, sintiéndome atrapada. Al día siguiente, llamé a mi padre a regañadientes y le expliqué la situación. Para mi sorpresa, aceptó ayudar, pero con una condición. Te daré el dinero, Jessica, pero solo si tenemos un acuerdo formal. Quiero que todo esté documentado, dijo. Cuando se lo conté a Andrés, no se alegró. ¿Por qué tiene que ser tan formal? No puede simplemente confiar en nosotros. Son $550.000, Andrés. Es mucho dinero. Simplemente está siendo cauteloso, dije, sintiendo que la distancia entre nosotros crecía. Tendrá sus papeles, murmuró Andrés, claramente molesto. Preparamos la documentación, y el dinero fue transferido. Shirley y Carlos se sintieron aliviados, agradeciéndome constantemente. Era una situación incómoda, me sentía usada pero aliviada de que la amenaza de perder la casa, por ahora, había pasado. Lo que seguía me daba temor. Sentía que algo iba mal con Andrés. Una frialdad se había instalado entre nosotros, algo que antes no existía. Y justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, la tragedia me golpeó sin previo aviso. Jessica, soy tu tía Emma, escuché una voz temblorosa al otro lado del teléfono. Tu padre sufrió un ataque al corazón. Es grave. El corazón se me hundió hasta el estómago. ¿Qué? ¿Cómo está? Ella hizo una pausa, y luego pronunció las palabras que nunca esperé escuchar. No lo logró, cariño. Lo siento muchísimo. La voz de tía Emma resonaba en el teléfono. Casi lo dejé caer. No, eso no puede ser verdad, murmuré, sintiéndome entumecida. Colgué y me giré para ver a Andrés de pie en el marco de la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz baja. Mi padre se ha ido, logré decir antes de romper a llorar. Andrés se acercó y me rodeó con su brazo, pero se sentía como si me abrazara un extraño. Lo siento, Jessica dijo. Y aunque sonaba sincero, estaba demasiado hundida en mi dolor para asimilarlo por completo. Después de otro día agotador organizando el funeral, regresé a casa antes de lo habitual. Esperaba encontrar la casa en silencio, pero al abrir la puerta, oí voces provenientes del salón. Era Andrés hablando con sus padres en un tono de frustración. Ya no puedo más con esto. Vivir con ella me está volviendo loco. Ella es, es demasiado, se quejaba Andrés. Su madre, normalmente tan amable y comprensiva, respondió en un susurro agudo. Solo tienes que aguantar un poco más, Andrés. Necesitamos averiguar qué hacer con esos recibos de su padre. Jessica los tiene ahora. Cuanto antes me vaya, mejor. Tomaré esos recibos, los destruiré, y luego seguiré adelante con esa mujer rica de la que te hablé. La voz de Andrés era fría, calculadora.
Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Ahí estaba yo, llorando a mi padre, mientras la gente en la que confiaba tramaba a mis espaldas. No eran la familia cariñosa con la que pensaba que me había casado. Me veían como nada más que una forma de solucionar sus problemas de dinero. Ira y sorpresa me inundaron, pero supe que tenía que mantener la calma. Di un portazo fuerte, fingiendo que acababa de llegar, interrumpiendo sus planes. «Oh, Jessica, has vuelto pronto. ¿Qué tal los preparativos del funeral?» La voz de Shirley cambió instantáneamente a una de preocupación, sus ojos muy abiertos con falsa inocencia. Forcé una sonrisa, aunque el estómago se me revolvía. «Todo va bien. Gracias por preguntar». Capté una rápida mirada que intercambiaron, sus rostros enmascarados con falsa preocupación. Me dio escalofríos, sabiendo sus verdaderas intenciones. Pero me di cuenta de que ahora no era el momento de mostrar mis cartas. Necesitaba ser inteligente, proteger lo que era mío, y quizás incluso conseguir algo de justicia por su engaño. El funeral fue sombrío, lleno de silenciosas condolencias y profundo dolor. Pero cuando volvimos a casa de los padres de Andrés, sus verdaderos colores empezaron a brillar. Mientras estábamos sentados en el salón, bebiendo café tibio, la fachada encantadora de Andrés se desmoronó. Con una risa fría, me miró directamente y me dijo: «Jessica, haz las maletas. Tienes que irte». «Tengo a otra hora, alguien mejor», añadió Andrés. Sus palabras deberían haber dolido, pero fingí estar impactada. Con una risa desagradable, Shirley interrumpió antes de que pudiera responder. «Ya nos hartaste, querida. Solo te aguantamos por tu dinero». «¿Y la casa?», pregunté, intentando sonar inocente. «¿La casa asterisco que yo asterisco pagué para arreglar? Los $550,000 asterisco que yo asterisco gasté». Shirley se rió aún más fuerte, como si hubiera contado el chiste más gracioso. «Ay, cariño, esta casa es nuestra. Tú, no eres nada aquí». La sonrisa de suficiencia de Andrew se ensanchó. «¿Y esos recibos de los que estás tan orgullosa?» «Los encontré en casa de tu padre y los quemé. Ya no existen». Por un instante, les permití pensar que habían ganado. Entonces no pude evitarlo. Me eché a reír. Mi reacción los descolocó, y sus sonrisas comenzaron a desvanecerse. «¿De qué te ríes?» «¿Qué es tan gracioso?», exigió Andrew. Aún riendo entre dientes, respondí: «Son patéticos. Se creen muy listos. Los recibos que destruyeron eran solo copias. Los originales están a buen recaudo con mi abogada». Sus rostros palidecieron, y la arrogancia de Andrew rápidamente se convirtió en pánico. «No puedes probar nada», balbuceó. «Sí puedo, y lo haré», dije con firmeza. «Ahora, quiero mi dinero de vuelta, todo, o mi próxima llamada será a la policía». Andrew y Charles intercambiaron miradas nerviosas. La seguridad que tenían hace unos momentos había desaparecido. Charles, normalmente tan audaz, comenzó a suplicar. «Jessica, por favor, hablemos de esto. Podemos llegar a un acuerdo». Después de que la verdad saliera a la luz y todo el poder estuviera en mis manos, las negociaciones se prolongaron más de lo que esperaba. Era evidente que estaban intentando todas las artimañas para inclinar la balanza a su favor, pero no me iba a echar atrás. «Mira, es simple», dije con firmeza durante una de nuestras muchas discusiones en la mesa de la cocina, ahora legalmente mía. La casa se transfiere a mi nombre a cambio de los pagarés. Ese es el trato. Se acabaron los juegos. Finalmente, cedieron. Acordamos formalizar y legalizar todo. Insistí en que todo fuera gestionado por un abogado con la documentación adecuada. En el despacho del abogado, la atmósfera era tensa mientras los documentos eran firmados y legalizados ante notario. Observé atentamente cada firma, asegurándome de que no hubiera margen para más trucos. Una vez que todo estuvo finalizado, supe que había ganado. Recogí los documentos para la transferencia de la casa y me dirigí a la madre de Andrew, que parecía derrotada, pero aún conservaba un vestigio de su antiguo yo. «Voy a guardar esto en un lugar seguro», dije, sosteniendo los papeles antes de meterlos en una carpeta, solo para asegurarme de que nadie intente nada. Sentí una satisfacción inmensa,
casi tangible, al ver su rostro. Sabía que ese gesto significaba mucho más que simplemente asegurar los documentos. Era una clara demostración de que había recuperado el control de mi vida, algo que me habían arrebatado sin ningún escrúpulo. Con los asuntos legales resueltos, el proceso de divorcio fue sencillo. Andrew permaneció callado, su anterior arrogancia desaparecida por completo. Cuando firmé los papeles definitivos, sentí un enorme peso quitado de encima. Fue como cerrar un capítulo doloroso, como un cierre necesario para poder empezar de nuevo. El día en que se mudaron, me quedé de pie en el porche de mi casa, ahora totalmente mía, observando a Andrew, su madre y su padre cargar sus cosas en una furgoneta de alquiler. Se movían lentamente, y el ambiente era sombrío. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. No era así como pensaba que terminaría mi matrimonio, pero dada la situación, era el mejor resultado posible. Después de que las cosas se calmaron y empecé a disfrutar de mi nueva paz, me enteré a través de amigos de que Andrew estaba en una situación difícil. Su nueva novia lo había dejado poco después de nuestro divorcio, y sus padres ahora vivían en un apartamento estrecho, lejos de la comodidad que una vez tuvieron. El karma les había llegado más rápido de lo que esperaba. A pesar de su situación, empezaron a contactarme, llamándome y enviándome mensajes, probablemente con la esperanza de volver a entrar en mi vida, o al menos en mi casa. Pero ya había terminado con sus mentiras. Había reconstruido mi vida ladrillo a ladrillo y no iba a permitir que volvieran a derrumbarla. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado, y yo miraba hacia adelante con optimismo y determinación. Bloqueé sus números sin dudarlo ni un instante, eliminándolos de todas mis redes sociales. Se sintió como una liberación, deshaciéndome por fin de los últimos lazos que nos unían. Una tarde, disfrutando de un momento de paz con un libro en mi sala de estar, escuché un golpe en la puerta. Al mirar por la mirilla, vi a Andrew allí parado, con una expresión lamentable y un ramo de flores en la mano. La osadía de ese gesto me hizo reír. Abrí la puerta y no pude evitar una leve carcajada al verlo. ¿En serio, Andrew? Flores. Se removió incómodo, las flores marchitándose al mismo ritmo que su confianza. Jessica, me he dado cuenta de tantas cosas. Estaba equivocado, terriblemente equivocado. ¿Recuerdas cuando me dijiste que te daba asco? Interrumpí, apoyándome en el marco de la puerta, divertida por su incomodidad. ¿Qué ha cambiado, Andrew? Se te acabaron las opciones. Bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Cometí errores, pero estoy aquí para enmendarlos. Sacudí la cabeza, casi sintiendo pena por él, casi. No estás aquí para enmendar nada, Andrew. Simplemente estás desesperado por volver a tu antigua vida cómoda. ¿Pero adivina qué? Esa vida ya no existe, no para ti. Su rostro se ensombreció y dio un paso atrás como si mis palabras lo hubieran golpeado con fuerza. Jessica, por favor. Comenzó a decir. Ahórratelo, lo interrumpí, con la voz afilada. Ya había terminado. Quiero que te vayas. No vuelvas. Se acabó, para siempre. Andrew se quedó allí un momento, su esperanza desvaneciéndose. Sin decir nada, se giró y se marchó, con los hombros caídos, derrotado. Volví a mi libro, con una pequeña sonrisa en los labios. El silencio en la casa se sentía como una manta cálida y reconfortante, tan diferente del caos que una vez la llenó. Por fin estaba en paz, viviendo la vida en mis propios términos. Ni flores ni dulces palabras podrían cambiar eso. Estaba verdaderamente, finalmente libre. Esta libertad era un regalo que me había dado a mí misma, un renacimiento tras un largo invierno. Y lo iba a saborear cada segundo. La paz que sentía era nueva, y la abrazaba con fuerza.